Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, ¿eso quiere decir que Él fue creado, que Él fue engendrado? ¿Eso quiere decir que Jesús no es eterno? ¿Eso quiere decir que Jesús no es Dios? La lección de esta semana está súper interesante. Vamos a hablar de Jesús, el Hijo prometido. Vamos a entender un poquito más de ese misterio. ¿Está listo para eso? Entonces, comencemos nuestro estudio a partir de ahora. Muy bienvenido, querido amigo y querida amiga, aquí a nuestro canal. Soy el pastor Rubén Bullón. Estoy aquí para ayudarlo a vivir su mejor versión ahora en el año 2022. Este video es el estudio de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 3 y el título es Jesús, el Hijo prometido. Y vamos de frente con el verso para memorizar, que es parte de una oración que es conocida como una de las más hermosas, si no la más hermosa oración que se encuentra en el Nuevo Testamento. Vamos a leer, dice así: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos capítulo 1, versos 2 y 3. Antes de entrar aquí, permítame decirle que esta lección va a tocar en temas de la naturaleza de Cristo. Jamás vamos a entender el 100% de eso, pero vamos a intentarlo. Vamos a intentar entender lo máximo que se nos permite entender, pero recuerde eso. Está bien tener dudas y es siempre importante, a través de la fe, aceptar algunas cosas que tendremos dificultad de entender naturalmente. Segundo, la lección de la escuela sabática da por sentado que fue el apóstol Pablo que escribió el libro de Hebreos. No hay un consenso en el mundo de los estudiosos de teología, de los estudiosos de la Biblia. Muchos, y me arriesgaría a decir que la gran mayoría cree que fue el apóstol Pablo por la cuestión del estilo de escrita, la manera como se presenta la carta, es muy parecida a las cartas de Pablo, ¿no? Nosotros adventistas, a través del ministerio de Leonard White, creemos que ella menciona que fue el apóstol Pablo que escribió esta carta. Yo, Rubén, en lo personal, creo que fue el apóstol Pablo, aunque no tenemos 100% de seguridad. ¿Está bien? La lección comienza hablando de una escena, la escena del pecado, la entrada del pecado al mundo y Dios prometiéndoles a Adán y Eva de que mandaría un redentor al mundo. Y mira, Adán y Eva, ellos creían que ese redentor vendría de ellos. Entonces, ellos, cuando Eva estuvo embarazada por primera vez, ellos honestamente pensaron, ¿será este el Salvador del mundo? ¿Será este hijo, será el Salvador del mundo? Adán y Eva se murieron sin ver la realización de esa promesa. Pero esa promesa fue hecha también a Abraham. Esa promesa fue hecha también a David. Esa promesa fue hecha a todos los patriarcas. Y ellos nunca vieron esa promesa realizada. Y queridos, hay algo lindo en eso, ¿sabes? La belleza aquí es ver cómo Dios tiene algo especial. Y quizá nosotros llevemos tiempo y quizá nosotros no logremos ver todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero si confiamos y creemos en Dios, un día, quizá no nosotros, pero nuestra descendencia verá todas las bendiciones y en el cielo veremos todo eso. Ahora, algo me llamó la atención en esto porque ni Adán, ni Eva, ni Abraham, ni David, ni Moisés, ni ninguno de los patriarcas se imaginaron que ese bebé que nacería para redimir al mundo sería el propio Hijo de Dios. Es interesante ver
cómo entra el autor de la lección, y me gustó mucho esta lección, cómo el autor de la lección introduce el tema de Cristo como Hijo de Dios Redentor del mundo. Lo que queda de la lección del día sábado es cómo Dios tiene cosas especiales para nosotros. Por eso, más que nunca, es importante confiar en Dios. En especial, gente, en estos tiempos raros que estamos viviendo de pandemias, de miedos, de noticias asustadoras, nunca hizo tanta falta confiar en Dios. Nunca hizo tanta falta mantener mi mirada fija en Cristo. Por eso, hoy día, en la lección del día sábado, quiero invitarlo a usted, en la apertura de esta lección, a escribir en los comentarios lo siguiente: yo confío en Dios. Yo confío en Dios. Quiero que usted escriba eso en los comentarios como una declaración de su fe al comienzo de este estudio. Y yo sé que estoy hablando ahora a personas que están pasando momentos muy difíciles. Y es difícil en la dificultad. Es doloroso en medio a los problemas, en medio al dolor, en medio al sufrimiento, declarar nuestra confianza en Dios. Pero le invito a usted hoy día a declarar una vez más su confianza en Dios. Yo trabajo en la conferencia de Illinois y ahorita mismo tengo un pastor en su país de origen porque su papá está hospitalizado en una situación muy delicada. Y mientras hablaba con él por teléfono, él me decía: Rubén, yo confío en Dios. Qué hermoso escuchar esa declaración, ¿sabes? Qué hermoso escuchar esa palabra. En medio al dolor, en medio a la felicidad, en medio al llanto, en medio a la alegría, es siempre muy importante repetir y reafirmar nuestra confianza en Dios. Por eso en los comentarios escribe yo, y si quiere escriba su nombre también, ¿ok? Yo, Rubén, creo en Dios. Haga de esa oración su oración hoy día. Lección para el día domingo 9 de enero y el título es En estos postreros días. Voy a leer una parte de la lección que nos va a ayudar a entender esta expresión, en estos postreros días. El primer párrafo de Hebreos revela que Pablo creía que estaba viviendo en los postreros días. Para un poquito aquí. No sé si usted sabe o ya se haya dado cuenta de eso, pero los escritores del Nuevo Testamento creían que Jesucristo volvería en sus días de ellos. Por eso muchas veces encontramos en los escritos de Pablo, de Juan, de Pedro, referencias a la venida de Cristo en los días de ellos. ¿Está bien? Voy a seguir leyendo aquí la primera parte de la lección del día domingo. Dice: la Escritura emplea dos expresiones sobre el futuro que tienen diferentes significados. Los profetas utilizaron la expresión postreros días, o también traducida por al final de los días, para hablar sobre el futuro en general. El profeta Daniel usó una segunda expresión, el tiempo del fin, para hablar más específicamente sobre los últimos días de la historia de la tierra. Entonces, en estos postreros días habla de un futuro. Es Pablo diciendo, mostrando cómo Cristo vendría, cómo Cristo llegaría, mostrando que había la profecía y el anuncio de la venida de Cristo. Entonces, cuando Cristo vino a la tierra, muchas cosas comenzaron a pasar. La revelación de Dios a través de la sanidad, a través de la curación, a través de milagros. Cristo vino casi como un iniciar del periodo del fin del mundo. Casi como como que intentar mostrar, mira, a partir de ahora las cosas van a cambiar muy rápido. Y es interesante esa dinámica, ¿no?, de la venida de Cristo, de la voz de Dios, de cómo Dios quería revelarse a la humanidad, de cómo Cristo era la demostración del carácter de Dios. Porque ahora las personas comenzaron a darse cuenta de lo que Dios estaba dispuesto a hacer por ellos, de cuánto Dios los amaba a ellos, de cómo Dios quería bendecirle la vida a ellos. Las personas comenzaron a darse cuenta de esas cosas y eso fue muy bueno. Eso fue muy especial. Pero hay algo más interesante.
Y a la última línea de la lección del día domingo dice eso. Lo que el Padre comenzó a hacer en la primera venida de Jesús, lo completará en la segunda venida. Y gente, la primera venida de Cristo no es algo aislado, no. La primera venida de Cristo debe ser entendida, querido amigo, querida amiga, querido hermano y hermana, debe ser entendida también bajo la segunda venida. Cuando Cristo vino por primera vez, vino para demostrar el carácter de Dios. Pero Él vendrá una segunda vez para vindicar el carácter de Dios. Vino una vez para salvar, para sanar, para restaurar. Vendrá una segunda vez para hacer la misma cosa, pero en escala, en un nivel mucho más grande, un nivel mucho más poderoso, porque aquí daba sanidad al paralítico para seguir su vida, pero un día moriría. Ahora, cuando venga por segunda vez, Él dará sanidad al paralítico, pero no solamente sanidad para una vida, sino sanidad para una eternidad. Resucitará el muerto, resucitará, unirá a las familias una vez más para que la eternidad pueda ser de alabanza y de gloria a nuestro Dios. La venida de Cristo a la tierra me ayuda a creer de que Cristo muy pronto vendrá. Mi querido, te digo una cosa, es tan bueno confiar en la venida de Cristo, es tan bueno creer que Cristo viene, es tan bueno poder levantar nuestras voces y decir, ven Señor Jesucristo, Maranata, ven Señor Jesucristo. ¿No sería bueno eso? ¿Por qué no escriben en los comentarios, Maranata, ven Señor Jesucristo? Que esa sea nuestra oración siempre. Lección para el día lunes 10 de enero. El título es Dios nos ha hablado por el Hijo. Date cuenta que cuando Cristo vino a la tierra, había silencio de parte de Dios. El pueblo de Israel, desde Abraham saliendo, el padre Abraham saliendo de Ur, había escuchado la voz de Dios. Dios habló por Abraham, Dios habló con Moisés, Dios habló con los líderes, con los reyes, y ahí comenzó a hablar con los jueces, con los profetas. Pero el último mensaje que habían recibido de Dios el pueblo de Israel había sido a través del profeta Malaquías o a través del ministerio de Esdras. Y eso fue casi 4 siglos antes de la venida de Cristo. Silencio total. De repente viene Cristo. Viene Cristo. Y Cristo, gente, es Dios hablando con el pueblo. Cristo es Dios hablando a través de Jesús al pueblo. Pero no solamente hablando a través de Jesús. Dios está revelando en Jesús. Está revelando su carácter a sus hijos. Está mostrando quién Él es a sus hijos. Por eso que es muy importante siempre estudiar el Antiguo Testamento a la luz de lo que dice Jesús. Por eso Jesús usa muchas veces el Antiguo Testamento. Ya estudiamos eso aquí en otra lección. Jesús nos ayuda a entender todo lo que Dios dijo, todo lo que los profetas dijeron en el Antiguo Testamento. Y voy a decir algo que va a sonar un poquito fuerte, pero de alguna manera Jesús es más grande que la propia Biblia. Para nosotros, cristianos, tenemos evangélicos, adventistas, católicos, tenemos mucha dificultad cuando nos dicen que algo es más grande que la Biblia. Pero Jesús es más grande que la Biblia. Y si alguien pudiera corregir o decir diferente del Antiguo Testamento, es el Señor Jesucristo. Y ojo aquí, Cristo nunca dijo nada diferente del Antiguo Testamento. Cristo reafirmó el Antiguo Testamento. Cristo confirmó el Antiguo Testamento. Cristo es la revelación, es la voz de Dios. Si yo quiero conocer a Dios, yo lo único que tengo que hacer es conocer a Cristo.
Por eso mi predicación siempre es Cristo. Porque yo quiero que la gente se entregue a Dios, se rinda a Dios. Y para que yo conozca a Dios, tengo que conocer a Jesús. Solamente hay una manera de ir al Padre, es a través del Hijo. Y eso es muy importante, gente. Por favor, jamás piense que la predicación de Cristo, que hablar de Jesús, que enseñar a Jesús, es enseñar una gracia barata o enseñar una comida muy liviana. No. La profecía, el centro es Jesús. La doctrina, el centro es Jesús. En la vida cristiana, el centro es Jesús. Jesús es la voz de Dios. Eso es muy importante y eso es muy especial. La lección del día lunes nos va a ayudar a entender un poquito más eso. Y yo quiero desafiarlo y animarlo a usted, querido amigo y querida amiga que están aquí conmigo. Quiero desafiarlos y quiero animarlos a ustedes todos a leer su Biblia. Cuando agarren su Biblia para leerla, cuando agarren su Biblia, en especial el Antiguo Testamento, los Salmos, el Pentateuco, los profetas, siempre estudien eso a la luz del Señor Jesucristo. Esa es la única manera, o mejor, es la mejor manera de entender la Biblia, siempre a través del Señor Jesucristo. Por eso Cristo vino para ser la voz de Dios a todos nosotros en estos días tan confusos que estamos viviendo. Lección para el día martes 11 de enero y el título es el resplandor de la gloria de Dios. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, según Hebreos. El verso para memorizar habla de eso. Ahora, es muy importante esto, porque aquí comenzamos a hablar un poquito de la naturaleza de Cristo. Hay mucha gente sincera, mucha gente honesta, que cuestiona la naturaleza de Cristo. En especial porque la lección de la semana pasada usó esa expresión. Alguien me preguntó eso en los comentarios y no pude contestar porque es una respuesta más larga y porque sabía que iba a contestar eso hoy día. Mucha gente, algunos me preguntaron, pastor, ¿qué quiere decir el autor de la lección al usar la expresión Dios adoptó a Jesús? Vamos a llegar ahí durante el estudio de esta lección. Vamos a llegar a esa expresión durante el estudio de esta semana. Pero en la lección del día martes vamos a tocar un poquito sobre la naturaleza de Cristo. ¿Por qué? Porque el texto de Hebreos menciona que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Está bien? El libro de Hebreos dice la lección, dice que Jesús es la expresión exacta de la naturaleza del Padre. Y es a eso que se está refiriendo aquí. Está mostrando, el apóstol Pablo está mostrando aquí la naturaleza del Señor Jesucristo como una con el Padre. La naturaleza de Cristo no es inferior a del Padre. La naturaleza de Cristo no es de criatura y el Padre de creador. No, es la misma naturaleza. Los dos son Dios, son sempieternos, son omniscientes, omnipotentes, omnipresentes. La lección, y me gustó la manera como el autor puso la lección del día, porque él dice así, hay una correspondencia perfecta entre el Padre y el Hijo. Ahora, tenemos que notar, y el autor sigue diciendo, ten en cuenta que los seres humanos llevan la imagen de Dios, pero no su naturaleza. Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, pero no a la naturaleza, porque la naturaleza solamente la de Dios. Dios y Cristo tienen la misma naturaleza. Y eso es muy importante. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque me muestra que mi salvación no depende de nada más. Está garantizada en Cristo. Si Cristo no fuera Dios, entonces la muerte de Cristo en el Calvario no sería suficiente. Ojo aquí. Si Cristo no fuera Dios, la muerte de Cristo en el Calvario no sería suficiente para nuestra salvación. Pero porque Cristo es Dios, su muerte en el Calvario es
todo lo que necesitamos y por su muerte, por el precio que Él pagó, por su sangre derramada, por las heridas en sus manos y en su costado, por todo lo que Cristo hizo, Él me salvó, Él me salva, Él me restaura, Él me bendice. Yo puedo creer y yo puedo ser feliz por su resurrección. Yo puedo creer que viviré. Ese es un mensaje hermoso. Eso es una bendición. Y querido, usted puede creer. Usted puede creer. No se sienta desanimado. No se sienta desmotivado. Mucha gente piensa así, pastor, si usted supiera las cosas que hice. Mira, yo no sé las cosas que usted hizo, yo sé las cosas que yo hice, pero yo sé también una cosa. Hay poder en ese Dios. Hay poder en el Señor Jesucristo, nuestro Dios. Y si Él venció la muerte, créame, Él puede vencer todos tus pecados y te puede dar la victoria que tanto buscas. Lección para el día miércoles 12 de enero y el título es ¿Por quién hizo el universo? Mira, Jesucristo fue el agente creador. Yo siempre digo eso. Pastor, ¿a qué se refiere? ¿Quién habló? ¿Quién dijo sea luz? Todo eso fue Jesucristo. Pastor, y ahí es donde algunos comienzan a tener su confusión, ¿no? Quiere decir entonces que Dios le dijo para hacer, o sea, Dios le da órdenes, el Padre le da órdenes al Hijo. Entonces quiere decir, mira cómo es la astuta manera de razonar de algunos. Bueno, si Cristo estuvo trabajando ahí, entonces fue el Padre que le mandó a hacer. Y si el Padre mandó es porque el Padre puede más que el Hijo. No es así que son las cosas. Cristo no fue el instrumento. Cristo fue el creador. Son cosas distintas. Cuando digo Cristo es el agente creador, estoy diciendo, Él estaba ahí. Fue su palabra que hizo la luz. Fue su palabra que hizo la porción seca. Fue su palabra que dividió el firmamento. Fue su palabra que hizo brotar las plantas, los animales, los frutos. Fue su palabra que hizo al ser humano. Fue su palabra que hizo todo. La lección dice así, existe una concordancia perfecta entre el Padre y el Hijo en propósito y actividad. Esto es parte del misterio de la Trinidad. Jesús creó y el Padre creó. Según la Biblia, hay solo un creador, Dios. ¿Qué implica eso? Implica que Jesús es plenamente divino. Querido, ¿por qué es importante y por qué la lección está gastando tiempo al hablar de Cristo como el Hijo prometido? ¿Por qué gasta tiempo en enfatizar la divinidad de Cristo? Porque mucha gente hoy día cuestiona eso y yo personalmente creo que aunque las personas son sinceras en sus búsquedas, yo creo que el enemigo de nuestras almas está por detrás de sembrar esa duda. ¿Por qué? Porque el odio del enemigo para contra el Hijo es grande y todo lo que vivimos hoy día es fruto de ese odio. Y una de las cosas que el enemigo quiere hacer es que la gente deje de creer en Cristo. Fue lo que hizo en el cielo. Y por eso fue sacado del cielo. Quieren que dejen de creer en el Hijo. Pero el Hijo es Dios en plenitud. Y eso es lo que le sacó de onda a Lucifer. Porque él quería ser más que Dios. Y él no soportaba la idea de que el Hijo fuera más que él. Pero el Hijo es Dios en su plenitud. Cristo es Dios en su plenitud. Y no solamente Dios en su plenitud, Él es no solamente creador, Él es sustentador de todo. Mira, Hebreos 1.3 y Colosenses 1.17 afirman que Jesús también sostiene el universo. Pastor, pero ¿qué quiere decir eso? Qué bueno que preguntó. La lección termina diciendo así.
Jesús no solo nos creó, sino también nos sostiene. Cada respiración, cada latido, cada momento de nuestra existencia se encuentra en Él. Jesús, el fundamento de toda la existencia creada. ¿Por qué es importante saber que Cristo es Dios total, creador y sustentador? Porque hoy día yo puedo estar seguro de que Dios está a cargo de mi vida. Que Él sabe lo que yo necesito, que Él sabe por dónde yo estoy pasando, que Él sabe el momento que estoy viviendo. Por su poder, Él sabe mi cuenta bancaria, Él sabe mi salud, Él sabe lo que me duele. Él sabe de mi frustración, Él sabe de mi tristeza, Él sabe del enojo que va en mi corazón, que va en mí, que va en mi vida. El Señor sabe de todo eso, Él conoce esos detalles. Él conoce esas locuras de mi mente. Él sabe de mi dolor, Él sabe de mi tristeza. Gente, es muy importante saber y estar seguro de que Cristo es Dios en su plenitud. Porque cuando yo estoy en lo peor de mi vida, cuando yo estoy en los momentos más tristes, cuando yo estoy en los momentos más dolorosos, yo sé que hay un Dios poderoso conmigo que me cuida, que me guía, que me protege, que me bendice. ¿No es bueno eso? ¿No es bueno saber eso? Usted puede avanzar con su día, puede seguir con su vida seguro de que Dios sabe todo de usted y que Él lo ama y que Él lo sostiene. Y que si usted lo busca y si usted aprende a depender de Él, nada jamás le va a faltar. Lección día jueves 13 de enero, yo te he engendrado hoy. ¿Qué significa que Jesús fue engendrado? ¿Y cuándo sucedió eso? Esa es la pregunta que la lección hace. Les mencionaba de que me llegaron por lo menos 2 comentarios de personas diciendo así: pastor, en la lección de la semana pasada habla de que Jesús fue adoptado por Dios. Eso quiere decir que Jesús no es Dios 100%. Vuelvo a repetir que la lección de esta semana se está dedicando, y en un contexto general, la lección de esta semana se está dedicando a presentar Jesús, el Hijo prometido, como Dios. El enemigo, como nunca antes, está intentando atacar la divinidad de Cristo. Está intentando atacar y destruir la soberanía de Cristo. Por eso la lección gasta tiempo en esto. ¿Está bien? Y esa es una pregunta que mucha gente tiene. ¿Por qué habla de engendrado, unigénito, por ejemplo? Unigénito. ¿Por qué esa expresión? Bueno, para entender eso, permítame explicarle un concepto de interpretación de la Biblia. La Biblia, deja poner de esa manera, Dios cuando quiere enseñar algo a sus hijos, Él sale de lo conocido hacia lo desconocido. ¿Está bien? Entonces Dios agarra algo que el pueblo ya sabe y usa eso para explicar algo que Él quiere que el pueblo aprenda. Entonces, por ejemplo, con Abraham, ¿no? Le dijo: quiero que vayas al monte a ofrecer sacrificios. ¿Por qué al monte? Ya se preguntó eso. Buena pregunta. Porque en los montes era donde desde siempre el ser humano creía que era la morada de la divinidad. Por eso que siempre que Dios hablaba con el pueblo usaba los montes, porque el ser humano siempre creyó eso. Entonces Dios, cuando comenzó a pedir del ser humano ofrendas, sacrificios, usaba los montes, porque los seres humanos ya estaban acostumbrados a eso. Entonces sale de algo conocido para mostrar algo desconocido, ¿no? Aquí la expresión engendrado, la expresión adoptado, tiene la misma idea. Voy a leer varias porciones de la lección del día jueves, y una de ellas es aquí el segundo párrafo. El primer párrafo después de la pregunta. Dice así: Jesús fue engendrado en el sentido de que fue adoptado por Dios
como el Mesías príncipe prometido, el hijo de David. Bueno, esta frase aquí nomás ya le va a asustar a mucha gente, pero ojo aquí, siga conmigo. El concepto de que al heredar el trono, el gobernante era adoptado por la deidad era común en el mundo greco-romano y en el Oriente. Eso daba legitimidad al gobernante y autoridad sobre su imperio. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir aquí? Quieren decir que en los tiempos bíblicos, en las naciones alrededor, y Dios usaba lo que pasaba alrededor para enseñar a su pueblo, era común que cuando alguien subía al trono, entonces era adoptado por el Dios de esa nación. Era adoptado por el Dios de esa nación. ¿Está bien? Así era con todas las naciones. Entonces, Dios usa esa figura y los autores bíblicos usan esta figura para mostrar la entronización de Cristo. ¿Cuándo fue la entronización de Cristo? Cuando Cristo resucita y va a tener con el Padre. Recuerde que cuando Cristo se encuentra con María Magdalena, María quiere tocar lo que le dice el Señor Jesucristo. No me toques porque no fui a dónde. No fui todavía a mi Padre. Entonces, cuando Cristo va al Padre y presenta su sacrificio delante del Padre, delante de todos los ángeles, delante de todo el universo, es entonces que Él es entronizado. En este sentido es que Cristo es adoptado por Dios. Él es entronizado. Entonces, de una manera así más sencilla para que usted pueda entender, la expresión adoptar tiene que ver con entronizar. Engendrar tiene que ver con ponerlo a Cristo ahora en la posición de Rey del universo. Es a eso que quiere referirse estas expresiones. Estas expresiones no tienen que ver con la naturaleza de Cristo. ¿Está bien? Vuelvo a leer la lección de la escuela sabática que dice así: la palabra engendrado aplicada a Jesús, se aplica a su entronización. Refiere al comienzo del gobierno de Jesús sobre las naciones, no al comienzo de su existencia, pues Jesús siempre había existido. Nunca hubo un momento en que Jesús no existiera. Él es Dios. ¿Por qué esto es importante, querido amigo, querida amiga? Y usted, maestro de escuela sabática, no se sienta mal de tener dificultad en entender este tema, porque es un poquitito complicado. Así que permítame concluir esta lección diciendo esto. Uno, es imposible entendernos la plenitud del misterio de la encarnación de Jesús, de su naturaleza, es imposible. Así que necesitamos fe para entender. Segundo, es importante destacar en la lección del día jueves que adoptado o engendrado tiene que ver con la entronización de Jesucristo como Rey de las naciones. No tiene que ver con su naturaleza. ¿Está bien? Estas palabras fueron elegidas por los autores porque tenían mucho que ver, era algo que querían enseñar a los feligreses y usaron de ejemplos que la gente ya conocía para poder entonces entender de mejor manera qué es lo que Cristo estaba haciendo. Es bueno una cosa, Cristo es Rey, está entronizado en el cielo y lo único que queda ahora es que nosotros digamos: Señor, quiero que también seas entronizado en mi vida, quiero que seas Rey de mi vida. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos decir eso? Vuelvo a los comentarios. Quiero que escribas ahora en los comentarios: Señor Jesús, te entronizo en mi vida, te pongo en el trono de mi corazón. Escribe eso en los comentarios, por favor. Quiero que escribas: Señor Jesús, quiero que estés en el trono de mi corazón. Esa es la mejor decisión que puedes tomar en la lección del día jueves. Jesús vino a la tierra y esa es una gran noticia. Eso es una gran noticia. Jesús vino a estar con nosotros, vino a cumplir lo que el ser humano falló, vino a vivir lo que Adán no pudo vivir. Jesucristo vino con la naturaleza perfecta de Adán antes de la caída,
con el cuerpo de pecado, de 4,000 años ya de pecado, para mostrar al universo de que Adán pudiera haber tenido éxito. Por un hombre entró el pecado, por otro hombre entró la salvación. Cristo nació, vivió y hizo todo para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia, tengamos vida eterna, tengamos salvación. Y esa gente es una de las más increíbles noticias que el ser humano puede tener. Yo quiero invitarlo a usted al fin del estudio de la lección a una vez más declarar su amor por Dios, declarar la soberanía de Dios de su vida, ponerlo a Cristo como el Señor de su corazón. Esas son cosas muy buenas y pero muy importantes. Mira, gracias por haber llegado hasta aquí. De verdad, usted no tiene idea de cómo aprecio que haya llegado. Por favor, no apague, ¿ok? No apague el video. Yo sé que cuando llega a esta hora mucha gente apaga. No apague su video. Le voy a pedir un favor. Suscríbase al canal. La gran mayoría, por lo menos mitad de los que ven nuestro estudio aquí no se suscribieron a nuestro canal. Y quisiéramos mucho llegar a los 100,000 suscritos al canal lo más pronto posible. Nos daría mucho gusto. Así que haga ese esfuerzo. Saque ese tiempecito. Y si es tan amable y gusta, puede seguirnos en los otros medios sociales como Instagram, Twitter y Facebook. Siempre estamos por allá conectados también. ¿Ok? Mira, que Dios te bendiga. Gracias por ser parte de aquí de mi comunidad, de nuestra comunidad virtual. Tenemos muchas novedades, así que manténgase conectado. ¿Está bien? De verdad, gracias. Se les quiere a todos ustedes. Cuídense mucho. Espero que tengan una linda semana. Chao.